Amén. Muy bien, ya entramos en el libro de Shemot, libro de Éxodo, la parashá que corresponde a este capítulo 1 o estos primeros capítulos se llama la parashá Shemot, o sea, la parashá Éxodo. Así que vamos a estar aquí escudriñando esta parte y sacando algunos puntos muy importantes acerca de lo que el Eterno quiere hablarnos a través de la palabra. Capítulo 1, verso 1 dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Misraim con Jacob. Cada varón llegó con su familia: Rubén, Simón, Leví, Yehudá, Isachar, Zabulón, Benjamín, Dan, Naftalí, Gad y Acher. Todas las personas que salieron de los muslos de Jacob eran 70, y Joseph estaba en Misraim. Ok. El verso 6 dice, y Joseph murió, así como todos sus hermanos y toda esta generación. Y los hijos de Israel fructificaron, pulularon, se incrementaron, se volvieron muy poderosos y la tierra se llenó de ellos. Bueno, aquí tenemos que preguntarnos por qué menciona 6 veces que el pueblo hebreo se multiplicó, se incrementó, pululó en la tierra de Misraim. ¿Por qué lo menciona 6 veces? Porque primero dices fructificaron, luego pulularon, luego se incrementaron, luego se volvieron muy poderosos y luego dice que la tierra se llenó de ellos. Con una sola o dos palabras ya uno entiende qué es lo que pasa, pero aquí lo menciona 6 veces, en 6 formas expresivas. Fructificar, pulular, incrementar, se volvieron poderosos y la tierra se llenó de ellos. Cuando menciona la palabra Beiratzu, porque es lo que dice ahí, Beiratzu, está hablando de que las mujeres judías tenían embarazos múltiples, o sea, podían parir 5 o 6 niños en cada parto. Por eso es que el pueblo hebreo se incrementó tanto allá en Egipto, de 70 personas. En pocos años se incrementaron y llegaron a ser más que los mismos egipcios. ¿Ok? Por eso es que aquí usa la palabra fructificar, pulular, incrementar, poderosos, o que la tierra se llenó de hebreos. ¿Ok? Como lo menciona 6 veces, es una forma implícita en el texto hebreo de decir de que las mujeres judías daban a luz en cada parto 6 niños. ¿Ok? Eso es una forma implícita de mencionar algo o dar a entender algo que no está explícito en el texto. Pero al mismo tiempo que ellos se multiplicaron en Misraim, dice que se levantó un nuevo rey en Misraim que no conocía a Joseph. Bueno, respecto a esto hay una discusión rabínica. Ha habido una discusión rabínica a través de los siglos acerca de la forma como está escrita esta frase. Dice que se levantó un nuevo rey en Misraim que no conocía
a Joseph. ¿Por qué el texto no dice y murió el rey de la época de Joseph y se levantó otro rey? No lo dice de esa manera. O sea, aquí no menciona nada de que el rey haya muerto. Simplemente dice y se levantó un nuevo rey. No dice otro rey, sino un nuevo rey. ¿Ok? Ojo con la forma como está fraseada la palabra. Entonces se refiere más bien a que este rey era el mismo en parte del que conoció Joseph, simplemente que él cambió de mentalidad, cambió en cuanto a los descendientes de Joseph. Tanto así que ya decía que no conocía a Joseph, o sea, que no lo distinguía. Entonces él en medio de esa situación dijo al pueblo, o sea, los Mirrim, he aquí que el pueblo, los hijos de Israel, es más numeroso y poderoso que nosotros. Ojo con esto. Es más numeroso y poderoso que nosotros. La parte en cuanto a más numerosos, pues ya lo acabamos de aclarar, que las mujeres judías no abortaban, no había mujeres estériles, sino que todo era tener hijos y tener hijos y tener hijos y tener hijos. De un momento a otro se incrementó el pueblo hebreo de tal manera que superó en número a los mismos egipcios. Pero el asunto no era parir hijos, sino el por qué el texto dice es más numeroso y poderoso que nosotros. Entonces, de ahí viene la pregunta, ¿en qué sentido quiere decir que son más poderosos que nosotros? El poder del pueblo hebreo en Egipto consistía, hermanos, en su sabiduría y porque el Eterno les dio destrezas. O sea, los volvió diestros en diferentes artes, en la música, en la arquitectura, en la orfebrería, en el comercio, en muchas cosas. Ellos se volvieron expertos de un modo tal que también, aparte de que se estaban multiplicando, se estaban volviendo poderosos, se estaban enriqueciendo. Se estaban enriqueciendo porque la mayoría de ellos heredó la sabiduría de Joseph y la malicia de Joseph, porque acordémonos cuando estuvimos mirando esta parte de cómo Joseph salvó a Egipto de la ruina y de prácticamente su destrucción. ¿Ok? Le salvó la vida a todos los egipcios y lo hizo de una forma sabia, trayendo esos principios económicos, esos ardides económicos, para que el pueblo pudiera solventarse, salvarse y poder sobrevivir. Y al mismo tiempo enriquecer de una forma exagerada a Faraón. ¿Ok? Entonces, los demás hebreos que iban naciendo, que se fueron levantando en la segunda generación en Egipto, ellos tenían muchas habilidades de parte del Eterno, como don de parte del Eterno, y por eso era que ellos se estaban volviendo poderosos. No estamos hablando de que se volvieron poderosos en el asunto de militarmente o como soldados, sino económicamente. Económicamente. Entonces, ¿qué hicieron los egipcios? Dice, el verso 10 dice, vengan, seamos astutos contra él, no sea que se multiplique y suceda que si hay alguna guerra, también él se una a nuestros enemigos y nos haga la guerra y suba de esta tierra. Entonces impuso sobre los hebreos oficiales
de impuestos, con el propósito de afligirlo con las cargas de ellos, y él edificó ciudades de depósito para Faraón, que están en Pitón y en Ramsés. Pero conforme lo afligían, así también se incrementaba y así también se fortalecía, y ellos se hastiaron a causa de los hijos de Israel. Ojo con esto. Primero, impuestos. Grabar a la gente, al pueblo, con impuestos. ¿Ok? O sea, tributo. Se refiere a oficiales que les cobraban impuestos. ¿Y cuál era el impuesto? Que los israelitas construyeran ciudades de depósito para el faraón. Ok. Al principio, cuando Joseph mandó construir los depósitos, o sea, los warehouse, las bodegas, para guardar todo el grano en el tiempo de la abundancia, eso lo construyeron los mismos egipcios. Pero ahora, para ellos, como bajarle un poco el crecimiento y el desarrollo y la prosperidad a los hebreos, entonces ellos empezaron a obligar a los hebreos a trabajar para construir las ciudades, que hoy en día muchas de esas ciudades todavía existen ruinas de esas ciudades allá en Egipto, porque fueron construcciones magníficas, fueron construcciones muy grandes que fueron fabricadas con mano de obra hebrea, ¿ok? Pero también como una forma estratégica de incluir a los hebreos en los trabajos más sencillos para que fueran perdiendo ese crecimiento económico que estaban teniendo y que se estaban enriqueciendo. O sea, los querían empobrecer. Los querían empobrecer. Cuando un gobierno quiere empobrecer su gente, lógicamente, pues, lo somete les corta. Una de las cosas que se hace es subir los impuestos. Eso empobrece a la gente, porque la gente pierde el poder adquisitivo. El poder adquisitivo merma por tantos impuestos que tiene la gente. Y luego, de una forma estratégica, obligarlos a trabajar en la construcción, construyendo ciudades y ciudades y afligiéndolos para que ellos retrocedan en su desarrollo económico y en su prosperidad. ¿Ok? Baruch Hachén. Entonces, es muy interesante tener en cuenta este tipo de estrategias, porque este tipo de estrategias en este tiempo no han cambiado. No han cambiado. Todavía existen sistemas de gobierno, aún en gobiernos llamados democráticos, donde no permiten que la población progrese, que la población avance, que la población se prepare, sean profesionales, sino que los quieren mantener en un nivel de conocimiento y de preparación muy básico para que la gente no prospere. Por ejemplo, aquí en Colombia, no sé en México, pero aquí en Colombia tenemos este problema, que hay muchas universidades que le imponen a los aspirantes a estudiar en ellas unos exámenes muy complicados que muy pocos lo pasan. No hacen este tipo de exámenes con el propósito de que la universidad sea muy prestigiosa y que aquí solamente entra gente que estudie, no, sino simplemente porque el gobierno o el país no tiene la capacidad empresarial o la logística para atender a todos estos profesionales cuando se gradúan. No existe la logística ni la estructura a nivel de todo el país
para darle trabajo a todos esos estudiantes que se van graduando como profesionales. Entonces, por un lado, muy pocos cupos, crean pocos cupos. Si hay 10.000 aspirantes para entrar a la universidad, solamente entran 100. Los otros 9.900 quedaron afuera. A esos 100 son los que logran estudiar y cuando se gradúan hay un mercado laboral solamente para 30. Los otros 70 van a quedar trabajando en otras cosas. Entonces, mire usted cómo funcionan nuestros países. 10.000 se presentan para hacer el examen para ingresar a la universidad. Solamente entran 100. Los otros 9.900 quedan afuera, frustrados. De esos 100 solamente alcanzan a graduarse en 30. Solamente 30 se gradúan. Esos 30, el mercado laboral no está para 30, no da para 30, sino para, póngale 10 nomás, 10 estudiantes. O sea que quedan 20 que no van a trabajar en lo que estudiaron, en lo que se graduaron. Se pueden hasta trabajar en otra cosa o a manejar taxi, como se ve en todas partes. Entonces, ese es el panorama que cada año ocurre en nuestros países, más que todos los países latinoamericanos. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, lógicamente, eso produce atraso, produce pobreza y produce mucha escasez, porque muchas de esas personas graduadas tienen que meterse en un mercado laboral para el cual no estudiaron, no se prepararon para ese tipo de mercado. ¿Ok? Estamos hablando de profesionales. Nosotros ya conocemos historias de ingenieros, de médicos, de abogados, manejando taxi, vendiendo cachivaches en un parque o en una esquina o en el centro de la ciudad. Ese es el sistema en el cual estamos, que eso no lo cuadra ni la derecha ni la izquierda. Nadie cuadra eso ni nadie quiere cuadrar eso. ¿Ok? Nadie quiere cuadrar eso. ¿Por qué? Porque el sistema educativo que tenemos en las escuelas, no solamente aquí en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos y en Europa, es un sistema que es lo único que nosotros conocemos. ¿Ok? Que nosotros conocemos y pensamos que es perfecto o que está bueno, pero no está bueno, ni es perfecto, ni es de Dios tampoco. ¿Ok? Ni bueno, ni perfecto, ni es del Padre. ¿Por qué? Porque es un sistema creado desde primaria para que los estudiantes, los niños y las niñas se acostumbren a obedecer y se acostumbran a someterse a lo que la escuela les quiera dar, les quiera enseñar. Y ahí no pasa. O sea, estamos hablando del currículum, el currículum de estudio, de enseñanza o de aprendizaje. Ahora, ¿por qué hablamos de esto en estos términos, hermanos? Porque para uno hablar de esto tiene que conocer otras cosas diferentes. Entonces, porque yo recuerdo cuando yo estuve estudiando en una yeshiva, en una sinagoga, donde nosotros recibíamos las clases, era una escuela judía, que en el día ahí estudiaban los niños de los miembros de la congregación, porque la mayoría de las sinagogas tienen su propia escuela de primaria y de secundaria, no tienen universidad, no, las únicas universidades netamente israelitas están allá en Jerusalén y en algunas subsedes que tienen en Europa y en Estados Unidos y Canadá. Ok, entonces
cuando uno va a un salón de esos, hermanos, donde enseñan, donde los judíos, ellos les dan el estudio a sus hijos, estudio primaria y secundaria, esos salones son muy diferentes a los salones que uno conoce en las escuelas públicas, sea en Estados Unidos o aquí en Colombia o en México. Son los salones más grandes que los salones regulares. Lo que ocurre es que en una mitad del salón la ocupan con las sillas y el tablero normal, pero la otra mitad es donde está el laboratorio. Ahí hay tubos de ensayo, hay cosas para hacer experimentos. O sea, ahí está todo para que lo que ven en la teoría, en la mitad del salón, con el tablero, lo practiquen en la otra mitad del salón, donde está el laboratorio, donde ellos pueden practicar lo que aprendieron. Estamos hablando de clases de ciencia, de química, de geografía, de muchas cosas. Ellos las practican ahí mismo. En los salones nuestros, de nuestros países, es solamente teoría y teoría y teoría y teoría. ¿Ok? Mucha teoría y poca práctica. Y la instrucción que reciben estos muchachos no es, o sea, el sistema de enseñanza no es igual al de Occidente. Es un sistema completamente diferente. El pensum es diferente. La forma de enseñanza es diferente. Bendito el Eterno. Entonces, por eso es que el país, hablando de Israel, que forma los mejores universitarios en toda área, en todas las carreras, es Israel. ¿Por qué? Porque el sistema de enseñanza que ellos tienen es muy diferente, más bíblico, más práctico, y que los muchachos, que los estudiantes saquen a relucir la inteligencia que tienen, porque en un salón de clase aquí en Latinoamérica podemos tener 30 estudiantes en un salón, 30 mundos diferentes, 30 formas de pensar diferentes y 30 estudiantes con habilidades diferentes, todos ellos. Pero esas habilidades no las pueden desarrollar en un salón, porque hay de pronto un muchacho que tenga habilidad para el piano, para la música, para la ingeniería, para la arquitectura, para la medicina, pero no, tiene que aguantarse ahí hasta que llegue a la universidad, si es que logra llegar a la universidad. En cambio, en las escuelas hebreas no es así. Allá desde primaria ya le están explotando, o explotando no, que saquen esas habilidades que tienen y lo van encauzando para que la desarrolle y la multiplique. ¿Ok? Entonces, por eso, la gran cantidad de profesionales que se gradúan, porque en Israel un muchacho se gradúa a los 18, 19 años, ya se gradúa en una carrera. 18, 19 años. Y en la mayoría de los países a esa edad es que apenas comienzan con una carrera. O sea, llevan un atraso de varios años de desarrollo. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, hermanos, estos sistemas, el salón de clase, mire que la forma del salón de clase, la forma como se desarrolla la enseñanza en el salón de clase, que se pasa la lista cuando llega el profesor, luego fulano de tal, presente, fulano de tal, presente, luego las reglas que hay en el colegio, el sistema de los exámenes, o los test, luego, en fin, hay una cantidad de imposiciones que una persona se levanta, un niño se levanta toda su vida viendo el mismo esquema, desde la primaria hasta la universidad. Estamos hablando de las universidades normales en Latinoamérica y en Europa. La misma estructura física de un plantel, de una escuela, de una secundaria, de una universidad, es siempre la misma. Siempre la misma.
La universidad en Israel son muy diferentes. El sistema de enseñanza en Israel son muy diferentes a Occidente. Muy diferentes, hermanos. ¿Ok? Porque todavía se pone mucho énfasis en la Torá, en la enseñanza, en, en aprender un oficio, porque a nivel rabínico se estableció de que todo padre tiene la obligación de enseñarle a los hijos varones más que todo un oficio. O sea, que aprenda a hacer algo. ¿Ok? Un muchacho que sea un labor. Un labor en inglés es una persona que no sabía hacer nada. Entonces, por eso a veces hay anuncios en la prensa. Necesitamos 10 labors, o sea, 10 personas, no importa que no sepan hacer nada, aquí los ponemos a hacer oficios varios. Es un labor, porque es una persona que no tiene un oficio, no sabe hacer nada. Y lógicamente el nivel de vida de una persona de estas pues va a ser muy bajo, muy precario, porque no tiene una profesión. Porque hay profesiones, hermanos, que se aprenden en la vida sin necesidad de ir a la universidad. Y hay otras profesiones que se aprenden yendo a la universidad. ¿Ok? Bendito el Eterno. Pero dentro de todo eso, hermanos, es importante saber de que todo varón, todo niño y toda niña también debe aprender algo. Aparte de lo que estudie y aparte de su profesión, debe de saber algo. Tener una profesión, un arte, ¿ok? Bendito el Eterno. Entonces, por eso, cuando se aplican estas reglas rabínicas, hermanos, basadas en la Torá, lógicamente, pues no va a haber pobreza, nunca va a faltar nada a esa persona en su vida y eso le va a traer bendición. ¿Ok? Entonces, es bueno que nosotros entendamos esto. El sistema de enseñanza que nosotros conocemos aquí en Occidente y que muchos vivimos, formamos parte de ese sistema, no es perfecto, no es bueno, no es el mejor, es más bien denigrante. ¿Por qué? Porque limita la capacidad de las personas, porque el gobierno no le interesa que la gente prospere, que la gente gane dinero, que la gente sea profesional, sino que le interesa que la gente esté ahí abajo para poder mantenerlos en la ignorancia y tenerlos sujetos a nivel económico. O sea, una sujeción impositiva económicamente. ¿Ok? Entonces, cuando uno lee estas palabras escuetas en la escritura, porque mire cómo dice, entonces impuso, verso 11, impuso sobre ellos oficiales de impuestos con el propósito de afligirlos con las cargas de ellos, y él edificó ciudades de depósito para Faraón en Pitón y en Ramsés. Pero conforme lo afligían, así también se incrementaba más el pueblo hebreo y así también se fortalecía. Y los egipcios se hastiaron a causa de los hijos de Israel. Se hastiaron. O sea, que empezaron a ver, a ser muy gravosos y a tener un miedo de los hebreos. O sea, le cogieron miedo. De ahí, hermanos, entiende uno el por qué tanta persecución históricamente hacia el pueblo judío, por qué los persiguen tanto. Y los persiguen tanto es precisamente por eso, porque como ellos tienen la bendición del Eterno y porque son personas que tienen otro sistema de enseñanza diferente al popular, al común que se da en cada país, lógicamente, pues eso no cae bien en la gente del común.
no cae bien. ¿Por qué? Porque al haber una enseñanza diferente que da resultado, que trae prosperidad, que trae inteligencia, que un niño, que un joven puede desarrollar todas sus capacidades sin límite y que le va a traer bendición, hombre, eso para un perezoso, para un negligente, eso causa envidia. Causa envidia. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, eso fue lo que le pasó a los Mirrim. Por eso dice, entonces los Mirrim esclavizaron a los hijos de Israel con labor quebrantadora y amargaron sus vidas con trabajo duro, con barro y ladrillos y con todo trabajo del campo. Todo el trabajo que hicieron con ellos era labor quebrantadora. Y el rey de Misraín habló a las parteras hebreas, porque cuando vio que estaban, los hebreos estaban creciendo tanto, se estaban multiplicando, entonces el rey dijo, no, pues hay que frenar esta explosión demográfica. Entonces el rey habló a las parteras hebreas. El nombre de una era Cifra, no, Chifra, y el nombre de la otra era Puaj. Chifra y Puaj. Así era el nombre de las parteras a quienes Faraón mandó llamar y les dijo, cuando asistan en el parto a las hebreas y miren el asiento del parto, si es niño, mátenlo. Y si es niña, déjenla vivir. ¿Ok? Ojo con esta orden. Mire usted qué orden. Cuando asistan en el parto a las hebreas y miren el asiento del parto, si es niño, mátenlo. Y si es niña, que viva. Bueno, vamos a hablar un poco de estas parteras. Porque estos nombres, Chifra y Puaj, eran más bien unos nombres que no eran nombres propios, sino que eran nombres sacados de acuerdo a sus cualidades morales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Chifra en realidad era Yochebed. Yochebed prácticamente iba a ser la mamá de Mochi. ¿Ok? La madre de Mochi. Se llamaba Yochebed, pero le decían Chifra. Chifra. ¿Por qué Chifra? Porque Chifra, cuando tenía los niños recién nacidos, que estaban, cuando nacían pues de las mujeres hebreas, ella arreglaba y embellecía a los niños y las niñas, los embellecía con sus cuidados a los recién nacidos. O sea, ella los cuidaba mucho, los bañaba, los peinaba, les hacía, en fin, los tenía bien bonitos, bien plantados a todos estos niños recién nacidos. Entonces, por este cuidado tan esmerado que ella tenía con los niños, la llamaron Chifra, pero en realidad el nombre de ella era Yochebed. Yochebed, la que fue más adelante la mamá de Mochi. ¿Ok? Y la otra era Puah. Puah era Miriam, la hermana de Mochi. ¿Por qué le decían Puah? Porque ella voceaba y hablaba y susurraba o le cantaba canciones a los niños cuando estaban llorando mucho. Ella los aquietaba y los consolaba, hablándoles, susurrándoles y cantándoles canciones.
Entonces la apodaron Puaj. ¿Ok? Puaj. Entonces estamos de acuerdo. Entonces Chifra era prácticamente Yochebed, la mamá de Moche. Y Puaj era Miriam, la hermana de Moche. Baruch Hashem. Bendito su nombre. Ahora, verso 17. Pero las parteras tuvieron temor a Yahweh y no hicieron tal como les había dicho el rey de Misraim, sino que hicieron vivir a los niños. O sea, ellas no mataron a los niños varones, como era la orden, sino que los dejaban vivos, no les hacían nada, ningún daño, y más bien ellas se preocupaban en alimentarlos y ayudarlos a sobrevivir. ¿Ok? A sobrevivir. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, ¿por qué esta orden de parte de Faraón para que mataran los niños? Primera, para detener la explosión demográfica que había, o sea, la cantidad de nacimientos, porque el pueblo hebreo se está volviendo más numeroso que el pueblo egipcio. Y segundo, también porque los astrólogos, o sea, los astrónomos, los que ven las estrellas, le dijeron al faraón que iba a nacer un caudillo de entre los hebreos, ¿ok? Que iba a nacer un niño varón que iba a salvar a los judíos y que iba a provocar su destrucción. Entonces Faraón se asustó y se preocupó por eso. Entonces por eso él dio la orden también de mandar matar a todos los niños varones. ¿De qué manera era la muerte de estos niños? O sea, arrojándolos al Nilo, prácticamente a los cocodrilos. No olviden, hermanos, que los egipcios, ellos adoraban los cocodrilos y para ellos el Nilo era un río sagrado. Para los egipcios el Nilo, el río Nilo, era un río completamente sagrado. Entonces por eso ellos a nivel religioso ofrecían creían que podían ofrecer a los niños hebreos varones como sacrificio, como ofrenda a su Dios, a sus dioses que eran los cocodrilos y el río Nilo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Las parteras tuvieron temor al cielo y no hicieron tal como les había dicho el rey, sino que dejaron vivir a los niños. Aunque el texto dice, hicieron vivir a los niños. ¿Ok? Hicieron vivir a los niños. No dejaron. Porque si el texto dijera, y dejaron vivir a los niños, se supondría de que los dejaron a su suerte. Pero el texto dice, hicieron vivir a los niños. Lógicamente, estos niños, cuando nacían varones, tenían que ocultarlos, porque los egipcios estaban pendientes de los niños varones para cumplir la orden del faraón. Entonces, ellas más bien optaron por ocultar a los niños. Entonces, aquí entra, hermanos, una historia acerca de la forma de cómo ellas ocultaron los niños. Sucede que el Eterno envió unos malajim a un determinado lugar oculto allá en Egipto, donde las parteras llevaban los niños varones. La niña no había problema,
La orden era solamente asesinar a los varones. Entonces a los niños los llevaban a ese lugar y en ese lugar el Eterno había enviado unos malajim, unos ángeles que se encargaron de cuidar a los niños mientras crecían. ¿Ok? Los ángeles crearon un lugar allá especial. Cada vez que venía un niño varón, los llevaban allá y los ángeles los cuidaban. Porque yo quiero que entendamos un escenario de estos, hermanos, donde hay que ocultar niños varones. ¿Quién va a controlar un niño varón cuando llora? Eso es tenaz, o sea, una situación bien complicada. Entonces, a raíz de esto, el verso 18 dice, entonces el rey de Misraín llamó a las parteras y les dijo, ¿por qué hicieron esto y dejaron vivir a los niños? Y las parteras dijeron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las mujeres egipcias, pues estas son expertas como parteras. Y antes de que nosotras lleguemos o la partera llegue a ella, ya dieron a luz. Eso fue lo que ellas dijeron al faraón. Una mentira. Lo que la gente llama una mentira piadosa para poder cubrir la situación que ellos estaban viviendo. Ahora, una persona sin entendimiento puede decir, vea, son mentirosas, la mentira es pecado, entonces ¿cómo explica eso? Que yo no sé qué. Ok. La escritura dice en las cartas apostólicas de que nosotros nos debemos de someter a las autoridades, porque las autoridades fueron puestas por Elohim, ¿correcto? Y eso es verdad. Hay que obedecer a las autoridades. Si las autoridades ponen un semáforo que marca rojo, amarillo y verde, hay que hacerle caso a ese semáforo porque eso lo puso el gobierno y es una orden gubernamental, es la ley. Ahora, lo que uno tiene que hacer en este caso, en otro tipo de situaciones es de que uno debe determinar en qué situación uno debe de obedecer al gobierno o no debe de obedecer al gobierno. ¿Ok? Porque si el gobierno le dice a la gente, por orden del presidente y del Congreso, todo el mundo tiene que fumar marihuana, por ley, que porque así la gente, la marihuana alivia de muchos males y muchas enfermedades y eso sacan un cuento bien tenaz sobre la marihuana. Entonces, y ahí viene la pregunta, ¿un creyente debe de obedecer al gobierno a esa orden o no debe de obedecer la orden? ¿Ok? Lógicamente, este tipo de orden o de ley o de decretos que saque el gobierno a nivel moral y a nivel religioso no se debe de obedecer. Ah, pero es que el gobierno, no importa que sea el gobierno. Eso riñe con mi moral y con mis costumbres. Esa es la excusa y esa es la excusa para uno no tener necesidad de obedecer un decreto de estos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lógicamente, una persona para justificar su falta de obediencia a determinada ley gubernamental tiene que decir de pronto una mentira o omitir algunas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, lógicamente, pues va a traer problemas, pero hay cosas, hermanos, en las que no necesariamente tenemos que obedecer, aunque la escritura lo esté diciendo que sí. ¿Ok? Cualquier decreto que riña con la moral o con las costumbres religiosas o el celo religioso, no necesariamente hay que hacerle caso o hay que obedecerlo. ¿Ok? Es muy importante que nosotros tengamos eso claro, hermanos,
especialmente en estos tiempos que están tan complicados. Están complicados realmente, donde uno tiene que tomar decisiones muy importantes en la vida que tienen sobre cosas que riñen con la fe. ¿Ok? Que riñen con la fe, que riñen con la moral, para que tengamos bien claro esta parte nosotros. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso es que estas mujeres, Chifra y Puaj, ellas le mintieron a Faraón y le dijeron, no, es que cuando nosotros ya llegamos allá, cuando las parteras van a llegar donde las hebreas que van a dar a luz, ya dieron a luz y ya se llevaron el niño. ¿Qué hacemos nosotros? ¿O qué hacen las parteras? Nada, no pueden hacer nada. Entonces, Faraón ordenó a todo el pueblo, diciendo, a todo niño que nazca, arrójenlo al río, pero dejen vivir a las niñas. Ojo con esto. Todo niño que nazca debe ser arrojado al río y a las niñas las dejan vivir. Ok. Ahora, capítulo 2, aquí cambia la historia. Dice, un varón de la casa de Leví fue y tomó como esposa a una hija de Leví, o sea, desde la misma tribu. La mujer concibió y dio a luz un varón, un niño, y vio que era bueno y lo ocultó durante 3 meses. Lo ocultó durante 3 meses. ¿Qué quiere decir esto? Pero ya no pudo ocultarlo más, porque los egipcios estaban pendientes de las mujeres hebreas, especialmente las que veían como gorditas. Esta está en embarazo, hay que ponerle cuidado. Pilas con la vecina, pilas con esa mujer allá, con esa hebrea, a ver si nace varón. Mucho cuidado. ¿Te imaginas la persecución tan tenaz, el chismerrío tan tenaz y la gente pendiente de las mujeres hebreas, a ver quién está en embarazo y quién no está en embarazo? Eso es una cosa muy complicada. Ahora, sucede que Moche nació a los 6 meses y un día. Moche nació a los 6 meses y un día. Entonces, por eso cuando dice, y vio que era bueno y lo ocultó durante 3 meses, porque dice que ya no pudo ocultarlo más, por lo que tomó para él un arca de junquillos y la calafateó con barro y brea y puso en su interior al niño y lo colocó entre los juncos a la orilla del río. Ok, aquí tenemos una situación de que a un niño varón, según la orden real, había que arrojarlo al río para que muriera ahogado o se lo comieran los cocodrilos. Esta mujer hizo algo diferente. Preparó lo que nosotros llamamos una arquilla de juncos. Le untó brea para que no se entrara el agua. Mezcló la brea con barro y puso al niño en su interior. Y colocó la arquilla en los juncos, o sea, en esas plantas que nacen entre el río
Y dice el verso 4, y Miriam, su hermana, se mantuvo a cierta distancia para saber qué sería del niño. ¿Ok? Entonces, como el Eterno, en su sapiencia, conoce todas las cosas, Él manda un ángel para que mueva a esta hija del faraón, o sea, una princesa, para que descendiera al río a bañarse y a ofrecer sus ofrendas al río. ¿Ok? Entonces, por eso dice el texto. La hija de Faraón descendió para bañarse en el río y sus doncellas caminaron junto al río. No dice que las doncellas también fueron a bañarse, sino solamente la hija de Faraón descendió. Ella sí se metió al agua. Pero las doncellas estuvieron en la orilla del río, no se metieron al agua, junto con la hija del Faraón. Entonces, ella vio el arca entre los juncos y envió a su criada a que tomara el arca, la arquilla. Cuando la princesa, la hija del rey, vio a un niño y aquí un jovencito que lloraba y se apiadó de él y dijo, este es uno de los niños hebreos. Este es uno de los niños hebreos. ¿Ok? Ahora, ¿qué fue lo que vio ella? Lo que ella vio, hermanos, fue que más bien no que vio, sino que sintió. Porque según los sabios, el llanto del niño era un llanto muy diferente al de los demás niños cuando lloran. Ella traía por la curiosidad de aquel llanto tan extraño, no malo, pero sí extraño. Cuando ella abre el arca, ella sintió o vio que allí estaba la presencia del Ruach sobre ese niño, o sea, sobre Moche. ¿Ok? Por eso es que ella toma la decisión. Ella toma la decisión y quiere quedarse con el niño. Aunque ella dijo, este es uno de los niños hebreos. ¿Ok? Ella se sintió sobrecogida, ella sintió algo completamente desconocido para ella. Entonces, por eso ella estaba conmovida, más bien la palabra correcta, estaba conmovida, primero por el estilo del llanto del niño y luego cuando él abrió la arquilla, sintió la presencia, porque ella vio que había una presencia muy especial con aquel niño. Entonces la hermana de Moche, Miriam, le dijo a la hija de Faraón, oye, ¿quieres que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que amamante al niño? ¿Por qué ella le está preguntando esto? Porque las siervas de la princesa, de la hija de Faraón, trataron de darle pecho al niño, pero el niño no quiso, no se quiso alimentar de ninguna de ellas. ¿Ok? Porque el niño estaba llorando. El niño no estaba calmadito, sino que el niño estaba llorando. Entonces ellas pensaron que tenía hambre. Entonces se la pasaron cada uno, pero el niño no quiso tomar de ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque, hermanos, porque estas mujeres comían cosas impuras. Comían cosas impuras egipcias. Entonces, como Moche iba a hablar en un futuro con la divinidad, con la presencia del Eterno,
entonces él no podía contaminarse aún desde esa edad. Entonces, por eso él rechazó el alimento de ellas. Entonces, por eso es que la hermanita, la niña, ella le dice a la hija de Faraón, ¿quieres que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que amamante al niño? Entonces la hija de Faraón le dijo, claro, ve. ¿Ah? ¿Y qué hizo ella? Pues llamó a la mamá. Dice, la joven fue y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo, llévate a este niño y amamántalo para mí y yo te daré tu salario. Yo te daré tu salario. ¿Ah? ¿Cómo la ve? Suelta al niño desesperada por la situación de que no lo puede tener en la casa y ese mismo día se lo regresan para que lo cuide por orden del palacio de Faraón. O sea, ya no va a tener problema de que tenga un niño varón en su casa. Así digan los chismes y las chismosas que sean, no importa. Y aparte de eso le pagan para que alimente el niño. Y en aquella época a un niño se destetaba como a la edad de unos 6, 7 años. O sea, ella lo tuvo todo ese tiempo, hasta los 6 o 7 años, cuando ya el niño creció, ya ella lo llevó a la hija de Faraón, porque ella lo adoptó. Lo adoptó. Pero miren ustedes qué maravilla cómo le puede cambiar la vida a una persona de un día para otro, o del mismo día. Lo que antes era luto, tristeza, dolor, amargura de tener que soltar al niño a su suerte. Al rato se lo regresan sin ningún problema. El niño está bajo protección del palacio de Faraón, porque es adoptado por la hija del rey, la hija del Faraón. Y aparte de eso le están pagando sueldo, dinero, para que amamante y para que cuide al niño. Tenaz, así cualquiera. Eso es puras bendiciones del Eterno. Verso 10. El niño creció y entonces ella lo llevó a la hija de Faraón y él fue un hijo para ella y llamó su nombre Moché. Pues dijo, porque de las aguas lo extraje. De las aguas lo extraje. Sucedió en esos días que Moche se hizo grande y salió a sus hermanos y vio sus cargas y vio un varón misri que golpeaba a un varón hebreo de sus hermanos. Ok, Moche, lógicamente, él era consciente de que él era hebreo. Era hebreo. Simplemente que le tocó una vida muy diferente a la mayoría de los hebreos, porque él se crió en el palacio, estudió, aprendió el idioma que se habla allá en Egipto, hizo carrera universitaria, pero él era consciente de que él era hijo de una hebrea. Él era hijo de hebreos. ¿Ok? Por eso es que el texto dice, y sucedió en esos días que Moche se hizo grande. Se hizo grande. Mira lo que dicen los sabios. Pero ¿acaso la Torá no ha escrito ya que el niño había crecido en el versículo anterior? Para responder esta aparente redundancia, un rabino dijo, la primera mención de su crecimiento se refiere a su estatura física y la segunda mención a su grandeza jerárquica, ya que el faraón lo nombró sobre toda su casa. Lo nombró sobre toda su casa. O sea que Moche, lógico, siendo hijo adoptivo de la hija de Faraón, hombre, él creció con títulos
creció con la mejor educación en Egipto y era un grande en Egipto. ¿Ok? Era un grande en Egipto. Por eso dice, Faraón lo nombró sobre toda su casa. Y estando en estas, vio a un varón misri, a un egipcio, que golpeaba a un varón hebreo de sus hermanos. La vez pasada estuvimos hablando sobre esto en el verso 12 que dice, y se volvió hacia uno y otro lado. O sea, él vio a un egipcio que estaba golpeando a un hebreo. Y Moche estaba mirando esa situación. Entonces, el texto dice que Moche miró hacia uno y otro lado. Se dio cuenta de lo que el Misri había hecho al hebreo en la casa y en el campo. O sea, aquí hay una historia. Aquí hay una historia. Hay una historia de que este egipcio se la tenía montada. O sea, no era la primera vez cuando Moche lo vio que lo estaba golpeando, no era la primera vez que lo hacía. Ya llevaba tiempo en esas. Simplemente que ese día Moche lo vio. Moche vio. ¿Ok? Entonces, el texto dice, y Moche volteó hacia uno y a otro lado, pero el texto hebreo nos da a entender es de que a Moche le vino la visión profética y él miró al futuro de los descendientes de ese egipcio, si alguno de ellos iba a abrazar la Torá en un futuro. Pero no, ninguno. De su descendencia no vio a nadie que guardara Torá, que se volviera al mandamiento. Entonces, por eso dice, se volteó hacia uno y otro lado y vio que no había ningún hombre. Así que mató al Misri, al egipcio, y lo ocultó en la arena. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Y vio que no había ningún hombre. Eso es lo que está diciendo. Que en un futuro ningún descendiente de ese egipcio iba a abrazar la Torá. Eso es lo que está dando a entender el texto. ¿Ok? Baruch Hashem. Y lo ocultó en la arena. Pero aquí comienzan los problemas, porque el hebreo contó a otra gente lo que había pasado de su propia pueblo, contó lo que había pasado, entonces ya Moche quedó al descubierto. Por eso dice el verso 13, y salió al segundo día, y aquí que dos varones hebreos estaban peleando, dos hebreos estaban peleando. Entonces le dijo al malvado, ¿por qué habrías de golpear a tu compañero? Y este le dijo, ¿quién te ha puesto como hombre, ministro y juez sobre nosotros? O sea, un grosero. ¿A usted quién lo ha puesto por hombre, como hombre, ministro y juez sobre nosotros? Metido. ¿Hablas tú de matarme como mataste al egipcio? ¡Ja! Mire usted qué cosa tan tenaz. Todavía ve que va a ayudarle, que lo está ayudando. Y mire cómo le responde. ¿Habías tú de matarme como mataste al egipcio? Entonces Moche tuvo miedo. Tuvo miedo. Y dijo, así que el asunto se ha sabido. Cuando el faraón oyó de este asunto, intentó matar a Moche. Así que Moche huyó de la presencia del faraón y se asentó en la tierra de Midian y se sentó junto al pozo. ¿Qué cosas? Ahora, mire usted aquí la diferencia de las situaciones.
Para la mamá de Moche, cuando nace, un día de tragedia se convirtió en un día de bendición. Cambió todo completamente. Y aquí en este caso de Moche, tratando de hacer un bien, se convirtió en tragedia. Un hombre que ya era militar, ingeniero, porque Moche era ingeniero. De un momento a otro se ve impelido a huir como un asesino. Se convirtió en un fugitivo porque el mismo faraón trató de matarlo. Entonces, por eso el texto dice, huyó de la presencia de faraón y se asentó en la tierra de Midian. Se tuvo que volar de Egipto. Un príncipe de Egipto tiene que huir, salir como un fugitivo. Así le cambió la vida a Mochi, tenaz. Se asentó en la tierra de Midian y se sentó junto al pozo. Ahora, ¿por qué el texto dice se sentó junto al pozo? ¿Por qué no dice se sentó junto a un pozo de agua? Sino que le está dando importancia al pozo. Por eso dice se sentó junto al pozo. ¿Ok? Que esto implica sentarse físicamente. Moche aprendió de Jacob a sentarse junto a un pozo a la espera de un encuentro, ya que Jacob había encontrado a su pareja junto a un pozo. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, el dirigente de Midian, hablando ya de un personaje implícitamente mencionado, dice que tenía 7 hijas y ellas vinieron y sacaron agua y llenaron las piletas para abrevar el ganado, o sea, canales de agua corriente que estaban hechos en el suelo. Y ellas estaban abrevando, dándoles de agua al rebaño de su padre. Los pastores llegaron, los varones, y las echaron. O sea, como que habían disputas, como que habían problemas. Pero Moche se levantó y las salvó y abrevó el rebaño de ellas. Y ellas fueron a su padre Reuel, y él les dijo, ¿por qué han venido tan pronto, tan ligero? Y ellas le dijeron, un varón Misri nos libró de mano de los pastores y también sacó agua para nosotras y abrevó el rebaño. ¿Usted se acuerda lo de Labán? Lo de Ribca. Perdón, hermanos, que no está conectando bien la batería. Perdón, hermanos. Ah,
Ok. Problema solucionado. Muy bien. Entonces ellas le cuentan que un varón egipcio las defendió de los varones, sacó agua para ellas, abrevó el rebaño. Entonces él le dijo a ellas, ¿y dónde está ese varón? ¿Por qué has dejado ese varón? Llámenlo para que coma pan. Y Moche consintió en quedarse con el varón, y este dio a Moche a su hija Sífora o Séfora, y ella dio a luz un hijo y se llamó Garzón, porque dijo, extranjero he sido en tierra extraña. ¿Ok? En tierra extraña. Y sucedió que durante esos días que murió el rey de Misraim y los hijos de Israel gimieron por el trabajo y clamaron, y su quejido y lamento ascendió hasta el Eterno. Y el Eterno escuchó su lamento, y el Eterno recordó su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y Elohim vio a los hijos de Israel y tomó conciencia. ¿Qué quiere decir? Y tomó conciencia, que puso su atención en ellos y no ocultó sus ojos de ellos. ¿Ok? Ahora, el rey de Misraim murió porque él murió de lepra. Y para curarse, mire lo que hacía este individuo. Supuestamente para curarse, solía degollar niños recién nacidos israelitas y bañarse en su sangre. ¿Ok? Bañarse en su sangre. O sea, cuando dice murió, es en un sentido figurado, ya que como se indica en otro libro, 12, capítulo 12, verso 12, el individuo estaba quejado de Saraat, o sea, de lepra. Tenía una lepra muy avanzada y posiblemente murió de ella. Ahora, mire usted cómo son las cosas de la vida. Hace un tiempo descubrieron una tumba egipcia de un emperador egipcio muy antiguo, y esa tumba era de un rey que hubo en Egipto que precisamente había muerto de lepra. Según la forma como lo enterraron y lo que encontraron en los huesos y todo eso, esa persona había muerto de lepra. Entonces, este extracto rabínico aclara precisamente el por qué este faraón o de qué murió este faraón. Porque el texto lo dice, verso 23. Y sucedió durante esos muchos días que murió el rey de Misraim, y los egipcios de Israel gimieron por el trabajo y clamaron. Y su quejido a causa del trabajo ascendió hasta el Eterno. Y el Eterno escuchó su lamento, y el Eterno recordó su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Ok? Y Elohim envió a los hijos de Israel, vio a los hijos de Israel y tomó conciencia. Tomó conciencia. Tenaz. Ok. Aquí en el capítulo 3 ya comienza un relato ya muy diferente completamente, porque dice que Mochi estaba apacentando el rebaño de su suegro Yitro.
dirigente de Midian. Ahora, ¿por qué cambia o por qué ya en el verso 18 dice que el papá de las muchachas, de esas muchachas, se llamaba Reuel? Reuel. Pero aquí en el capítulo 3 ya dice que Moche estaba apacentando el rebaño de su suegro Yitro. Yitro. ¿Qué fue lo que cambió aquí? ¿Por qué no dice Reuel y por qué ahora dice que llama Yitro o Yitro? Porque, hermanos, en el tiempo que Moche estuvo allá, como Moche en su niñez fue instruido por su madre, mire usted las cosas de la vida, mientras la mamá crió al niño, su propia madre, ella le enseñó de la Torá. Por eso es que está escrito, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Como él había sido instruido, él nunca olvidó su condición de hebreo y quién era el Elohim de ellos. Por eso cuando Moche llega a Midian, él comparte todo lo que su madre le había enseñado con Reuel. Y Reuel era un dirigente en esa comarca, porque eso es lo que dice la palabra. Dice, menciona su nombre, este dirigente de Midian es el mismo que en otros contextos es llamado Yitro, quien también en el verso 2:18 es llamado Reuel. Se llama Reuel. ¿Ok? ¿Por qué el cambio de nombre? Porque era un dirigente, pero también era una persona que tenía temor del Elohim de los hebreos, pero no sabía mucho. Moche lo que hizo fue que le enseñó, lo instruyó en lo que él conocía. Entonces ya él, este llamado Reuel o dirigente de Midian, entonces ya él ocupó su lugar, no solamente como dirigente en Midian, sino también a nivel de sacerdocio, de dirigente religioso. Por eso ya su nombre no es Reuel, sino que ya se llama Yitro. Yitro. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Su suegro, Yitro. Ahora, estamos en el capítulo 3, ya verso 1. Dice, y guió al rebaño lejos en el desierto y llegó a la montaña de Yahweh en Joreb, el monte Horeb. Y se le apareció un ángel del Eterno en una flama de fuego desde su interior de la zarza. Y él miró y aquí que la zarza ardía con fuego, pero la zarza no se consumía. Ardía, pero no se consumía. Y Moche dijo, pero qué tan raro eso. Me acercaré ahora y contemplaré esta gran visión. ¿Por qué la zarza no se consume? O sea, hay fuego y fuego y fuego en la zarza, pero la zarza sigue igual. Lo normal es cuando hay fuego en una zarza. ¿Por qué menciona una zarza? Porque las zarzas, cuando les llega el fuego, eso no dura mucho encendido. Eso inmediatamente el candelazo, el humero y ya. Se vuelve ceniza ahí mismo, rápido. Se consume. ¿Ok? Pero en este caso,
La zarza ardía y ardía y ardía y había fuego y llamas de fuego, pero no se consumía. Entonces, por eso es que él dice, me acercaré y contemplaré esta gran visión, que es lo que está pasando tan raro, el por qué las zarzas no se queman. Y el Eterno vio que él se estaba acercando para mirar, y el Eterno lo llamó desde el interior de la zarza y dijo, Moche, Moche. Y él respondió, heme aquí. Y dijo Elohim, no te acerques aquí, quita el calzado de tus pies, porque el lugar sobre el cual estás parado es suelo santo. Y dijo, yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, de Isaac, el Elohim de Jacob. Y Moche ocultó su rostro, pues tenía miedo de mirar. Y el Eterno dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Misraim, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues he tomado conciencia de sus sufrimientos. O sea, me he acordado de ellos en su sufrimiento. Descenderé para salvarlo de manos de Misraim y hacerlo subir de esa tierra a una tierra buena y amplia, una tierra que emana leche y miel, al lugar del Kenaní, del Hití, del Emorí, el Perisí, el Jibí y el Jebusí. Y ahora he aquí que el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí, y también he visto la opresión con que los Misrim los oprimen. Ahora, ve y te enviaré al faraón y saca a mi pueblo, los hijos de Israel, de Misraim. Aquí viene la orden directa. Saca al pueblo. Ahora, dentro del contexto de todo esto, hermanos, es de que el Eterno le había revelado a Yochebe, a Jochebed, la mamá de Moche. Ella le había dicho al niño, cuando él estaba niño, jovencito, de que el Eterno lo había dejado vivir y lo había guardado porque él iba a hacer cosas muy grandes y porque él iba a liberar, a sacar al pueblo de Egipto. Aparte de que el Eterno le había revelado a ella también, acordémonos de que los astrólogos de Faraón también le habían dicho a él. O sea, esto no era un misterio ni era algo que no conociera la gente. La gente sabía, especialmente la gente de Faraón, y Faraón mismo sabía de que había nacido un niño de entre los hebreos que los iba a liberar y que los iba a sacar de Egipto. Por eso él trató de evitar eso, que eso sucediera, mandando a matar los niños. ¿Ok? Algo muy parecido a lo que pasó con Yeshua. Cuando los astrónomos, los llamados magos, dijeron, ¿dónde está el rey que ha nacido? Entonces, el gobernante ahí en Herodes, él dijo, pero ¿cómo así que rey? Aquel rey soy yo. Entonces le dio envidia. Por eso él también mandó matar los niños de 2 años para abajo allá en Belén especialmente. Porque los mismos magos le dijeron dónde había nacido el niño. ¿Ok? O sea, tenemos el nacimiento de 2 grandes varones importantes en la historia hebrea. Primero Moche y luego Yeshua. Ambos con una misión. Ambos nacieron de forma milagrosa. A ambos los gobernantes de ese tiempo trataron de destruirlos, de matarlos, para que no cumplieran su labor. Estamos hablando de la influencia de un monarca sobre un niño recién nacido,
que está completamente expuesto, no puede defenderse y que cae bajo el imperio de la espada, del mando y de una orden injusta, que detrás de esa orden injusta de matar niños está la envidia, está el orgullo, están muchas cosas que no son buenas dentro del corazón del ser humano. Pero como el Eterno es grande y porque para siempre es su misericordia, Él preservó a Moche, guardó la vida también a Yeshua cuando estaba recién nacido, para que pudieran llevar a cabo su cometido y la misión a la cual vinieron a esta tierra. Bendito sea el nombre del Eterno. Hermanos, vamos a parar acá. Mañana, mediante el cielo, continuamos para que examinemos bien el diálogo que tiene Moche con el Eterno. ¿Ok? Porque ya Moche ya no quiere ir. Él sabía que él había nacido con un propósito de parte del cielo. Y él pensó que cuando ya tenía sus carreras universitarias, sus estudios y sus cosas allá en Egipto, él dijo, no, yo con esto estoy listo. Pero el Eterno no lo vio listo. Lo mandó a pastorear ovejas a una tierra extranjera para que aprendiera otras cosas que no se aprenden en la universidad. Amén. Baruch Hashem. Muy bien, hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno.